sería la parte más caudal del sistema nervioso central. Esta parte más caudal del sistema nervioso central va a estar protegido por una columna vertebral que me protege no solamente la médula espinal, sino que también me protege las meninges y también me protege, ¿qué más me protege? Los nervios espinales en las raíces principalmente, y también dentro de ellas está contenido el líquido cefalorraquídeo, o sea, por dentro de la columna vertebral. Porque recuerden de que el líquido cefalorraquídeo está entre dos meninges, entonces ellas terminarían estando dentro de ¿qué? Dentro de la columna vertebral. Entonces, esta columna vertebral va a cumplir funciones tanto de protección como funciones de sostén. Entre las funciones de sostén, ¿qué función me cumpliría? Sostener el peso del cuerpo, mover la cabeza. Para las posturas, para el movimiento. Sí, para la postura, para el movimiento. O sea que ella me va a dar el eje de todo el cuerpo y va a ser la parte de sostén tanto de la cintura, de la parte pélvica, como también de la parte escapular. Todo eso lo va a hacer la columna vertebral. ¿Cuántas vértebras totales se tienen? 33 o 34, dependiendo de cuál es la que más varía. La coxilla, ¿listo? Que puede tener de 3 a 4 la gran mayoría de veces, hasta 5 máximo. Pero hay dos vértebras que cumplen una función principal, que son estas dos. Atlas y el axis. ¿Qué hace el atlas? Articula con hace la articulación con la cabeza, entonces esta parte me va a hacer la articulación de columna vertebral con la parte del cráneo. ¿Y el axis qué hace? Es el que hace la articulación de la cabeza. Permite el movimiento de la cabeza. Sí, pero ¿cómo se llama eso? ¿Ah? No. ¿Y cómo se llama hacer así? ¿Le da qué a la cabeza? Lateralidad, ¿no? ¿El qué? No, el eje. Recuerden de que está la parte del atlas y el axis hace esta función y me permite dar el eje a la cabeza. ¿Listo? Entonces, así como el atlas me está dando la parte de sostén, el atlas me está dando la parte de el eje. Profe, en un artículo decía que, digamos, el atlas es el que le permite a la cabeza decir sí, y el axis es el que le permite decir no. En un artículo decía que el axis era la atlantoxidea y el atlas es la atlantooccipital. O sea, Pues por la ubicación como está. ¿Sí? Ah, ok. Listo. Entonces, esa columna vertebral me va principalmente a proteger la médula espinal, una médula espinal que está hasta el borde inferior del L1, que después de ese borde inferior del L1 sigue lo que es la cola de caballo y por último termina en una estructura que se llama ¿cómo? Filum terminal. Entonces, ese filum terminal si llega hasta qué zona? Hasta la coxilla. Hasta la parte de coxilla y va a estar formada principalmente por un tipo de meninge, que es ¿la qué? No, la pía madre, exactamente. Entonces va a estar formada por pie madre y se va a introducir en la parte que coxilla. Esta médula espinal tiene, bueno, en la parte caudal va a llegar hasta la parte del coxis, ¿con qué? La médula espinal no, lo que desciende de la médula espinal va a llegar hasta la parte del coxis con lo que es el filum terminal, pero después de cuando va hacia la parte cefálica, tenemos un reparado anatómico acá que me separa la médula espinal de la médula oblongada. ¿Ese reparado anatómico cuál es? El foramen magno. Entonces, del foramen magno hacia toda la estructura intracraneal empieza lo que es la médula oblongada o bulbo raquídeo, que ya pertenece al tronco encefálico, que eso lo vamos a ver después de parcial. Y ya en la parte ya mucho más caudal, entonces desde el foramen magno hasta dónde, hasta L1 en el borde inferior, vamos a tener que es la médula espinal. ¿Listo? Una médula espinal, ¿qué forma tiene? ¿Cómo que? Anteposterior. No, forma. O sea, cuadrada, cilíndrica, u ovoide.
Entonces, ¿de qué depende que la médula espinal tenga la forma o cilíndrica o ovoide? ¿De qué? Del cuerno lateral. Entonces, ¿ah? Del cuerno lateral. ¿No del foramen vertebral? No. De la forma que tenga en esa sección. No. Ahí te escuché que del foramen no. La que me va a dar la forma de si es cilíndrica o si es ovoide van a ser los cuernos que ella tenga. Estos cuernos que tenemos acá están formados por ¿qué tipo de sustancia? Gris. No. Esta sustancia gris. Y de esta sustancia gris vamos a tener unos cuernos, ¿estos qué serían? ¿Anteriores o posteriores? Unos cuernos posteriores, vamos a tener unos cuernos anteriores y vamos a tener unos cuernos laterales. Pero los cuernos laterales no van a estar en todo el trayecto de la médula. Los cuernos laterales solamente van a estar en la parte torácica y en la parte lumbar, siendo ahí principalmente donde se da una característica de qué forma, circular o ovoide. No, circular. Es ovoide ¿en qué parte? En la parte de la columna cervical, en la cual solamente tiene astas posteriores y astas anteriores. Igual que la vamos a ver. Pero entonces, lo que está aquí a la parte lateral es lo que me va a dar la forma como tal, que sea circular. ¿Listo? Ya lo veo. Recuerden que esta médula espinal en los niños no termina a nivel del borde inferior de L1, sino a nivel del borde superior de L3. Entonces, ese es el recorrido como tal que me hace la parte de la médula. ¿Qué función me va a cumplir la médula? Transportar los impulsos. Entonces, la médula es la que me va a permitir de que la información que viene de distal se concentra en unos núcleos específicos y de esos núcleos específicos ella va a hacer unas vías ascendentes para llegar ¿a dónde? A la corteza cerebral. Y después de la corteza cerebral se van a hacer unas vías descendentes para llegar ¿a dónde? ¿No? Otra vez a la médula. Y de la médula sí se lleva a las extremidades. ¿Listo? O sea que ella me va a hacer la integración de la información de lo que llega por medio de las extremidades, llega a la médula, de la médula asciende hasta ¿dónde? Corteza cerebral. Y de corteza cerebral desciende hasta médula. Y de médula nuevamente va hacia las extremidades. ¿Listo? Que eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo se hace. Sobre la parte de la protección, ya tenemos de que se protege por 3 meninges, ya sabemos lo que es el espacio cerebral en el video, pero entonces acá también vamos a hablar de un espacio que también tiene líquido cefalorraquídeo, que se llama ¿cómo? Conducto central o conducto ependimario. Ese conducto central o conducto ependimario está en todo el trayecto de la médula y ese conducto central y conducto ependimario continúa hacia la parte cefálica, ¿hacia dónde? No. Recuerden que él tiene líquido. Entonces, si termina, por lo menos, si lo tenemos acá, en todo este trayecto tenemos ¿qué? Conducto ependimario. ¿Qué pasaría aquí en la médula? ¿Tiene conducto ependimario o no? No. Sí, tiene conducto ependimario, porque recuerde que ese líquido cefalorraquídeo está buscando algo. ¿Qué hace algo que es? Llegar a la corteza. No. Llegan los ventrículos. Entonces, ellos están buscando los ventrículos para poder ser ¿qué? Absorbido. Exactamente. Entonces, él continúa en la parte de la médula oblongada buscando el tercer y cuarto ventrículo. Entonces, esa es la parte del conducto central. Ahora, ya vimos la parte de las generalidades de la médula espinal. Ahora vamos a ver las características que se tiene en cada uno de los segmentos. Entonces, ¿cuántos segmentos de la médula espinal tenemos? 4 segmentos. Entonces, cervical, torácico, lumbar y sacro. De estos, ¿cuáles son más anchos? Los lumbares. ¿Lumbar y cuál más? ¿Y cuál más? No. Cervical. ¿Por qué estos dos? Los lumbares porque ahí es donde llega casi todo el peso con Porque el son cuerpo. cobertura secundaria que Y se las desarrolla lumbares y la postnatal. cervical. No.
Es lo que dice la compañera, pero no tan específico. Que es cuando, bueno, el profesor Ferreira nos decía que cuando, o sea, tenemos peso, el peso como que viaja por todo el cuerpo hasta la... No. De la parte cervical van a ser ¿qué? ¿Qué no es el plecho cervical? De la parte cervical. Nervio, pero ¿cuál es nervio? ¿El plexo qué? El plexo braquial. Entonces el plexo braquial se va a formar desde la parte cervical y el plexo lumbosacro se va a formar de una parte lumbar hasta una parte sacra. Y ahorita vamos a ver en qué posiciones específicas. Entonces, ¿por qué acá es ovalada esta parte cervical? Y no es redondeada. Porque no tiene las astas laterales, esta cervical. Pero si la sacra tampoco tiene el asta lateral, ¿por qué la sacra también es redondeada? Porque esos nervios llegan a médula solo hasta el lumbar. No. Porque las vértebras estaban unidas. Porque ellos soportan, digamos, todo el peso cuando uno está sentado. No tiene nada que ver con el peso. O sea, la médula suya no se tiene por qué modificar por el peso, porque se supone que la médula va a estar aguantada del peso. ¿Quién aguanta el peso? ¿La médula o la columna? La columna, porque la columna es la que le está dando el eje y la que está soportando. Entonces, la columna, cuando ella se articula, es que si yo aumento el peso, ella se articula ¿para qué? Para que se mantenga como tal el eje completo. Entonces, es la columna la que me está haciendo la parte del peso. Pero entonces, de esta parte de acá, ¿qué creen ustedes que sale? Ya lo vimos. Plexo, pero ¿cuál es? No. Esta parte es la cola de caballo. Pero, ¿cómo se llama? ¿Qué sale más de acá de la parte de acá? El filium terminal. No. Existe una parte del sistema nervioso que autónomo, que es que el parasimpático, que recuerden que sale del C2, C3 y el C4. Entonces en esta parte se termina formando, sí, toda la parte de la cola del caballo y termina dando una parte redondeada porque la parte lateral sale lo del sistema nervioso autónomo, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos de que todo esto que está acá, se lo explico porque ayer una compañera como a final de clase me dijo, profe, ¿cómo así? Entonces todo esto es médula, todo, ¿listo? No solamente la médula es la sustancia gris, la médula también es la sustancia blanca y la médula también es el conducto ependimario. Entonces todo el círculo es médula. Una médula que tiene una parte central que está formada por sustancia de qué tipo? Gris. Una sustancia gris que tiene forma de qué? De cuerno. No, ¿de qué? De H. Y una sustancia blanca que me recubre, que está más externa que la sustancia gris. La sustancia gris y la sustancia blanca me condensan la información, ambas. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca? Primero en forma. O lo que forma ese tipo de sustancias. Las gris son los núcleos de las neuronas, las blancas son las axones. Los gris son los núcleos de las neuronas, sí, puede ser así. Pero ¿qué característica le da esto para que esto sea blanco? La mielina. Sí, pero esa mielina va a estar a nivel de ¿dónde? Axón. Del axón, sí, eso es cierto, pero ¿en qué parte del axón? ¿En la qué? No. No, célula de Schwann no, porque recuerden que estamos hablando del sistema nervioso central. Célula de Schwann es periférico, ¿cómo así? Oligodendrosos. ¿Lo qué? Oligodendrosos. No, sin hablar de las neuroglias. ¿En qué parte del axón está la vaina de mielina? En la membrana. Muy bien, tú lo ves lógico, pero no es lógico porque mira que 28 no lo vieron. Entonces, en la membrana celular a nivel del axón, y esa membrana celular va a tener mucho más lípidos, y al tener mucho más lípidos le da la característica de que sea ¿qué? Blanca. Entonces, esa es la diferencia entre la parte de la sustancia gris, que es la parte central, a la sustancia
blanca. ¿Cuál me lleva la información hacia un trayecto mucho más lejos? ¿La sustancia gris o la sustancia blanca? Hablando de médula. La sustancia blanca. Entonces ahorita vamos a ver cómo la sustancia blanca me lleva la información hasta la corteza y me puede descender la información desde la corteza hasta la médula. Entonces eso ¿cómo se llama? Van a ser unas vías ascendentes y descendentes que se producen en la médula espinal. Entonces acá veamos las características. La parte cervical es ovalada, los cuernos laterales están ausentes. En la parte cervical vamos a encontrar unos núcleos específicos que ya ahorita los vamos a ver. Y en la parte torácica va a ser una forma redondeada. Los cuerpos laterales están presentes. En la parte lumbar, los cuernos laterales también están presentes. ¿Hasta dónde? Hasta el E3. Entonces, cuando están presentes, da una forma ¿cómo? Redondeada. Pero cuando ya están ausentes, da una forma ¿cómo? Ovalada. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos da la característica de que si es ovalada o si es redondeada. Y en la parte sacra, entonces va a ser como redondeada. Esa parte sacra redondeada, ¿cómo van a estar los cuernos laterales? Ausentes. Pero recuerden de que iba a salir información parasimpática desde S2 hasta S4. Dándole una forma como redondeada. Entonces lo que sale hacia la parte lateral va a ser la parte parasimpática. ¿Listo? Ahora vamos a ver los dos tipos de sustancia. Tanto la sustancia gris como la sustancia blanca está formada por el mismo tipo de células, que ahorita las vemos. Esta sustancia gris tiene una forma de ¿qué? De H, y a nivel de toda la médula espinal va a tener mínimo estos dos tipos de cuernos. Un cuerno posterior y un cuerno anterior. ¿Listo? Acá vamos a hacer un paréntesis. Entonces, no todo lo eferente es motor. Te lo digo por lo que les enseñan en anatomía. Porque las eferencias es lo que sale de cualquier estructura. Puede ser una eferencia motora o puede ser una eferencia ¿qué? Sensitiva. Y no todo lo que entra a las estructuras es sensitivo. Es decir, que no todas las aferencias son sensitivas. Entonces, las aferencias es lo que ingresa a cualquiera de las estructuras y las eferencias es lo que sale. Desde aquí en adelante, de toda la neuroanatomía, vamos a ver múltiples aferencias y múltiples eferencias, que algunas serán sensitivas y otras serán motoras. ¿Listo? ¿Por qué se habla en la anatomía de que las eferencias son motoras? Porque en esta parte, por lo menos aquí en el cuerno anterior, se lleva información de qué tipo. ¿Motor o sensitivo? No, motor. Y esa información motora sale ¿de dónde? De la médula. O sea, ahí sí concuerda que la eferencia de la médula termina siendo ¿qué? Motora. Y acá cuando ingresa la información a nivel del cuerno posterior, ingresa información ¿de qué tipo? Sensitiva. O sea que las aferencias de la médula son ¿qué? Sensitivas. Pero no siempre va a ser así, y más adelante ahorita vamos a ver como unos ejemplos. Entonces, estos cuernos van a tener dentro de cada uno de los cuernos unos grupos de células, que esos grupos de células van a formar unos grupos específicos o va a formar unos núcleos específicos. Entonces recuerden que ¿qué es un núcleo? Es un acúmulo de células que cumple una misma función. Entonces, en esta parte de la sustancia gris ya vamos a ver los diferentes grupos, y en esta parte de la sustancia blanca sí no se formarían los diferentes grupos, sino que por medio de los bastones la información ascendería o descendería. ¿Listo? Y en los segmentos lumbares y dorsales tienen cuernos laterales. De estos cuernos laterales, ¿qué información me saldría? Si aquí es sensitivo, aquí es motor, y ahora del cuerno lateral, ¿qué me saldría? Simpático, exacto. ¿Y por qué de esos cuernos laterales me sale simpático y nada más está en dorsal y lumbar? ¿Por qué no está parasimpático en los cuernos laterales?
Claro, todo tiene una explicación. ¿Por qué los cuernos laterales están nada más en la parte lumbar y dorsal? Y si esos cuernos laterales solamente son simpáticos, ¿por qué no tienen por lo menos parasimpáticos? Lo hemos hablado en todas las clases, hemos hablado lo mismo. Parasimpático lo va a tener el sacro. No, o sea, todas las estructuras, por lo menos la parte dorsal me va a dar autónomo de qué parte, de qué estructuras. No, la parte simpática. ¿De qué estructuras? Mire lo que le estoy preguntando, ¿de qué estructura me va a dar la información la parte dorsal? ¿Dorsal? De las vísceras intratorácicas. ¿Y la parte lumbar me va a dar la información de qué estructuras? Miembros inferiores. ¿Cómo así? ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Dónde queda el lumbar? ¿Qué tiene que ver los lumbar con los miembros superiores? O sea, no. O sea, ¿qué tiene que ver los inferiores? No, si estamos hablando de qué? De autónomo. De las vísceras intraabdominales, exactamente. Entonces, estos cuernos laterales me están dando la parte simpática. ¿Por qué en estos cuernos laterales no hay parte parasimpática de estos dos segmentos? 5 minutos que me digan. Porque lo lleva el vago. Escríbeme, Daniela. Porque lo lleva el vago. Entonces el vago desciende la información parasimpática hacia las estructuras intratorácica, intraabdominal. Pero ese vago necesita su contraparte, que la contraparte va a ser lo que? Lo simpático. Y eso simpático lo va a dar ¿el qué? En los cuernos laterales. ¿Listo? Entonces esa es la justificación porque estos cuernos laterales no me llevan información parasimpática a nivel de la parte lumbar y de la parte dorsal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ahora, sustancia gris. Tanto la sustancia gris como la sustancia blanca va a estar formada por 3 grupos celulares principales. Entonces, o por 3 estructuras principales, que van a ser los vasos sanguíneos. ¿Unos vasos sanguíneos para qué? Para transportar nutrientes, unos nutrientes que van a ser captados por ¿quiénes? Por las neuroglias, principalmente por los astrocitos. Y esos nutrientes que van a captar los astrocitos, ¿a quién se los vamos a entregar? A las neuronas. Entonces necesito como tal de las 3 estructuras para que se pueda formar adecuadamente tanto la parte de la sustancia gris como también de la sustancia blanca. ¿Listo? Ambos van a tener los mismos tipos de estructuras. Ahora, dentro de esa sustancia gris vamos a tener de que se cuentan o van a estar separadas por unos cuernos. Primero vamos a ver los cuernos anteriores. Estos cuernos anteriores, que son los cuernos que son mucho más anchos, van a llevar una información de qué tipo principalmente. Una información motora. ¿Y esa información motora de qué va a depender? Del impulso, pero el impulso va a buscar un grupo ¿qué? Por lo menos este que buscaría. ¿El qué? No, sale del cervical, pero busca a alguien. Un núcleo frénico. No, aquí está el núcleo frénico, pero ¿a quién busca? A un músculo específico, que ya se los nombro, que es el diafragma. Pero por lo menos si hablamos del núcleo accesorio, ¿a qué músculo me buscaría? Ese sí ya lo vieron. ¿El qué? Al trapecio principalmente. Entonces cada uno de los núcleos me va a formar un nervio específico y ese nervio específico me va a llevar la información motora hasta un grupo muscular específico. ¿Listo? Entonces iniciemos con el grupo medial. Este grupo medial está en la mayoría de los segmentos y este grupo medial me va a llevar la información ¿hacia dónde? ¿Hacia qué músculos? Hacia cuello, hacia pared abdominal y ¿hacia dónde? Hacia reja intercostal o hacia la pared torácica. Entonces, este grupo medial me está llevando información motora hacia cuello,
hacia todo lo que es la reja costal y hacia la pared abdominal. Y está en la gran mayoría de ¿qué? De segmentos. A diferencia del grupo lateral, que este grupo lateral es diferente al cuerno lateral. O sea, este es un grupo lateral del cuerno ¿qué? Anterior, que casi siempre se confunden en esos dos términos. Entonces, este grupo lateral me va a llevar información motora ¿hacia dónde? Extremidades. Hacia extremidades, exactamente. Y si me lleva información motora hacia extremidades, ¿dónde estarían? Este grupo lateral, ¿dónde estarían? ¿En qué segmentos? Cervical y lumbosacro. Entonces, en la parte cervical me va a llevar la información para el plexo braquial, un plexo braquial que se va a formar ¿de dónde hacia dónde? De C5 a T1, con algunas variantes anatómicas hasta T2. Pero si se lo pregunto, es desde C5 hasta T1, plexo braquial. Entonces, ese plexo braquial, la inervación motora me la está dando el grupo lateral. ¿El grupo lateral de dónde? Del cuerno anterior. ¿Los cuernos anteriores de dónde? Sí, de la sustancia gris, pero la sustancia gris ¿de dónde? De la de C5 a T1, que ya se lo dijo su compañero. ¿Listo? Entonces, ese grupo lateral me está llevando la información hacia miembros superiores. Pero vamos a tener otro grupo lateral que va a estar en la región lumbosacra, que ese grupo lateral me va a llevar la información hacia miembros inferiores. Ese me va a formar el plexo lumbosacro, que ese plexo lumbosacro va a estar formado de qué raíz a qué raíz. No, más arriba. No. L4, ¿a dónde? ¿Hasta qué? Hasta el C3, S4. Eso es plexo lumbosacro. Porque también van a tener en miembros inferiores, cuando vean anatomía, un plexo lumbar, que ahí sí lo forman todos, desde el L1 hasta el L5, y van a tener un plexo sacro. Pero el plexo lumbar va a dar unos ramos para un plexo que va a ser la unión entre la parte lumbar y la parte sacra, que va a ser el plexo lumbosacro. ¿Listo? Esos van a salir. ¿De dónde sale la información del plexo lumbosacro? Entonces va a salir del grupo lateral. ¿De dónde? De la médula espinal a nivel de la parte lumbosacra. ¿Listo? Entonces, estos grupos laterales me están llevando información ¿hacia dónde? Hacia miembros inferiores y hacia miembros superiores. Y por último, el grupo central. Entonces, acá vean, miren, este aquí es el grupo medial. Este grupo medial que va ¿hacia dónde? Cuello. Por lo menos hacia cuello, o también va hacia la parte de la reja costal, o también va hacia la pared abdominal. Entonces, este es el grupo medial. El grupo lateral, esto que vemos acá, este grupo lateral ¿hacia dónde va? Si está en cervical. Músculos del miembro superior. Músculos de miembros superiores, exactamente. Y por último, el grupo central. Entonces, este grupo central va a tener unos nervios específicos, que van a ser el núcleo frénico. ¿Qué es el núcleo frénico? ¿Qué nervio me formaría? Nervio. ¿El qué? El nervio frénico, un nervio frénico que va a tener su núcleo principal en C4, con variante que puede llegar a tener ramas desde C3 hasta C5, pero el núcleo principal está a nivel de C4. Este nervio frénico me va a dar la inervación motora ¿de quién? Del diafragma, que es el músculo que divide la caja torácica a la parte abdominal. Otro núcleo del grupo central va a ser el núcleo accesorio. Este núcleo accesorio se va a unir ¿con quién? ¿Con quién creen ustedes que se unen? No. ¿El núcleo accesorio, el nervio accesorio creen que tienen más núcleos o no? Sí. Este núcleo es el núcleo espinal del nervio accesorio, pero cuando veamos tronco encefálico vamos a ver que tenemos un núcleo a nivel de tronco encefálico. Entonces va a haber una unión entre la información que lleva el núcleo espinal del accesorio
con una información que lleva el núcleo del tronco encefálico. Ambos núcleos van a ser para el mismo par craneal. ¿Qué cuál par craneal es? El 11avo. Y este 11avo me va a llevar la información para qué músculos? Trapecio. Para el trapecio y para el esternocleidomastoideo. Entonces, este núcleo accesorio se va a conectar con el núcleo accesorio que vamos a tener a nivel de la parte intracraneal. O sea que este sería el núcleo ¿qué? El núcleo espinal del accesorio. Pero vamos a tener otro núcleo motor del accesorio que va a estar a nivel del tronco encefálico. Este se ubica desde C1 hasta C5 o también hasta C6. Y por último, el núcleo lumbosacro. Este núcleo lumbosacro que está a nivel desde L2 hasta S1, no se le atribuye ninguna función específica, pero puede contribuir a la función motora de quién? De acá de extremidades inferiores, de miembros inferiores. Entonces puede aportar información motora al plexo ¿qué? Lumbosacro. ¿Listo? Entonces, dependiendo del corte que yo haga, por lo menos en este que es lumbar, pues yo voy a encontrar el grupo lateral de quién, que va hacia dónde, hacia miembros inferiores. Pero si yo hago el corte a nivel cervical, que es este que tenemos acá, encontramos el grupo lateral hacia miembros superiores. Entonces cada uno va a tener una ubicación que específica, igual que los grupos laterales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es que dependiendo del corte va variando. Claro, porque depende de la ubicación. Grupo medial en todo el trayecto, o sea, torácico, cervical, lumbar, medial. Grupo lateral, cervical y lumbosacro. Grupo central, ahí es mucho más específico, porque en el grupo central tenemos el frénico, que es C4, tenemos el accesorio, que es de C1 a C5, y tenemos el lumbosacro, que es de L2 a S1. Entonces, si yo hago un corte, un ejemplo, en C4, entonces voy a tener frénico y accesorio. Pero también voy a tener medial. Y también voy a tener lateral, porque el lateral está también en cervical. ¿Listo? Pero si yo hago un corte, por lo menos L2, solamente voy a tener ¿qué? Lumbosacro, lateral y medial. No voy a tener frénico, no voy a tener accesorio. Porque estos son de dónde? Cervical. Profe, y si se dibujara como están aquellas, el grupo central, ¿dónde estaría? Sí, ¿cómo así? ¿Acá? Sí, por ejemplo. O sea, pues específicamente en esos tres que están ahí. Acá abajo. ¿Sí? O sea, me dice en este. Sí, o sea, porque ahí no está en ninguno el grupo central. Está el lateral y el medial. Entonces, si los dibujan. ¿Por qué no está? Porque son específicos. O sea, porque recuerda de que este va a llegar hasta el qué. Por eso. Pero si lo dibujáramos específicamente, o sea, L2, por ejemplo, si dibujáramos específicamente L2, siempre va a estar en la mitad del asta. Ah, ok. Este grupo central. Ok. Entonces, todo lo que vimos ahorita llevaba información de qué tipo? Motora. Y una información motora que va a salir de dónde? ¿Del asta qué? De la sustancia gris del asta anterior. Ahora vamos a ver todo lo que corresponde al cuerno posterior o asta posterior. En este cuerno posterior o asta posterior se reciben dos funciones principales, que esas dos funciones principales va a ser la propiocepción y la información estereoceptiva. Entonces, la información estereoceptiva va a ser todo lo que se recibe de la parte externa, es decir, todo lo que se recibe del ambiente como tal. Un ejemplo de una información estereoceptiva, cualquiera. La temperatura, exactamente. Otro ejemplo. Tacto, vibración, dolor. Esa información termina siendo ¿qué? Estereoceptiva, porque es información que viene de la parte externa a nuestro cuerpo. A diferencia de la información propioceptiva, que la información propioceptiva, ¿qué me da o qué me marca la información propioceptiva? Movimiento.
me ayude en el movimiento, pero ¿qué es exactamente la propiocepción? La posición propia Como... La percepción propia de cualquier estructura. Entonces, es la capacidad que tiene nuestra corteza cerebral de saber dónde están nuestras estructuras sin poderlas identificar, por lo menos con la visión. Entonces, si yo le digo a usted tóquese el hombro, usted se toca el hombro, sin verlo. Eso se llama propiocepción. Entonces, yo le puedo decir al paciente, tóquese la punta de la nariz, vuelve y se la toca la punta de la nariz, vuelve y se toca la punta de la nariz, vuelve y se toca la punta de la nariz. Así usted lo puede hacer 1000 veces. ¿Por qué? Porque su propiocepción no está alterada. Entonces, ese hecho de que él toque la punta de la nariz me lleva a que yo le estoy estudiando a él que su propiocepción está adecuada. Entonces, si la propiocepción está adecuada, ¿dónde va a estar adecuada la información? La sustancia blanca. En los cuernos posteriores de la sustancia gris. ¿Listo? Entonces, en estos cuernos posteriores de la sustancia gris vamos a encontrar varios grupos. Unos grupos que me van a dar una información específica, como por lo menos el grupo de la sustancia gelatinosa. Este grupo de la sustancia gelatinosa va a estar formada por neuronas Golgi tipo 2, que ¿qué quiere decir? Que son axones como cortos o axones inexistentes. cortos, y estos axones cortos me van a recibir información principalmente de dolor, de temperatura y de tacto. Es decir, me va a recibir información estereoceptiva, es decir, información que viene de afuera, por lo menos que ingresa por una extremidad, que ingresa porque le palpen a nivel de la caja torácica. Eso es información estereoceptiva. Ahora, el núcleo propio. Este núcleo propio, al conjunto con el núcleo dorsal, me va a recibir información de qué tipo. Propioceptiva. Propioceptiva, exactamente. Y esa información propioceptiva me lleva a que yo pueda mantener la posición y que yo pueda mantener el movimiento. Entonces, dentro de esa misma propiocepción, si yo flexiono una extremidad, miembro inferior, ¿qué pasa con la otra? Se queda derecha. O estirada. No. Se estira para de la plaza del mercado. Para ustedes, ¿cómo? ¿Ah? No. Si yo flexiono la izquierda, ¿qué pasa con la derecha? Se queda estática. Se extiende. Muy bien. Se extiende. Entonces, si yo flexiono la izquierda, se extiende la derecha. ¿Qué pasa cuando ustedes se lanzan, no sé, de cualquier tipo de estructura al vacío? ¿Cómo se cae el cuerpo o cómo cae el cuerpo? Normalmente, sin practicarlo. Estirado. O sea, como así como de un hachazo. ¿Ustedes caen así? No, así. Se hace como con la... Yo veo que... Flexionado, pues para que No, flexionamos. Claro. ¿Pero qué se extiende? La mano. No se extiende todo. Ustedes van a tratar de buscar a mantener la posición. Un ejemplo, ustedes van caminando y un compañero le mete el pie para que se caiga. ¿Qué hace normalmente el cuerpo? Poner las manos. Va a reaccionar, pero ¿cómo lo reacciona? Extiende los brazos para caer ahí. No, pero sin caerte. No, pero pues, o sea, uno reacciona como si se fuera a O caer. sea, si le mete el pie a este, extiende esto para no caer. Exacto. Mantiene la posición con una sola extremidad. Entonces, si ustedes se lanzan por lo menos de una viga hacia otra viga, ¿qué es lo normal? Que ustedes caigan en un solo pie y mantengan el equilibrio. Ese mantener el equilibrio es mantener la ¿qué? La posición. Papi, cuando digamos se manda en un tobogán, pues yo he visto que la gente es en la posición recta. Ajá. Pero es que ellos no están manteniendo la posición. Profe, pero igual no Porque no hacen caer. el equilibrio con los brazos porque los brazos también hacen como papel, ¿no? ¿En el ejemplo que yo puse? Sí. Sí, claro. Sí. Son los que- Pero el eje lo va a mantener la pierna que extendiste. Ah, ok. Mira. Es que esta es la fuerza. Entonces, ahora, sí, o sea, ahí va a aguantar la fuerza. Entonces, si ustedes se tiran porque se caen, por lo menos de acá de esta baranda al primer piso, ¿cómo caerían? ¿O cómo cree su cuerpo que va a caer? Aplastado. Va a caer siempre en un pie, tratando de mantener esa posición. Pero como la fuerza es tanta por la altura que se está teniendo, ese pie casi siempre se fractura. ¿Por qué? Porque está recibiendo todo el peso en un solo pie. Pero muy rara vez ustedes caen así.
Para caer así, ustedes tienen que practicarlo, que es lo que les puse ayer a sus compañeros en la noche. Los soldados que hacen los cursos de lanceros, que son los que se tiran de una plataforma al río, ellos se tiran 20.000 veces y con un pie. Y con un pie. Y con un pie. Hasta que ellos lo perfeccionan y caen así. Pero eso son tiradas y tiradas y tiradas para que ellos caigan así. Igual lo que pasa, no sé, su compañera ni sabía cómo se llama el deporte este que apoya a Red Bull. Los gimnastas. No. Parkour, ¿sí? Para. Ese deporte, ¿cómo caen las personas? Normalmente en ambos pies, pero ellos ya lo entrenaron. Entonces, normal, si ellos, o sea, por lo menos cuando se tiran así, que eso es lo más clásico que ellos hacen, que se tiran de viga a viga. Cuando uno se tira de viga a viga, lo normal es que ellos tratan de poner un pie, siguiente pie y así hasta llegar al final. Ellos no, ellos se caen en ambos pies y se sostienen. Pero ellos tienen un entrenamiento superior para poder hacer ese tipo de movimientos. Entonces ellos van en contra de ese mantenimiento de ¿qué? De la posición, porque ya ellos lo entrenaron, igual que la compañera que dice de la gimnasia. En la gimnasia también ellos lo entrenan, porque si el gimnasta cae así, lo hizo mal, ese es un bruto. Entonces él tiene que caer como completamente con los dos pies. Por eso es que es tan complejo llegar a los olímpicos, o si no todos hiciéramos gimnasia. Entonces ellos tienen que entrenarlo tantas veces hasta que caiga completamente así. Pero mire que a pesar que ellos lo entrenan, en algún momento, por ejemplo en algunas presentaciones, ellos no dan para caer así, sino que tratan de mantener el equilibrio. Pero ahí está mal, para ellos. Sí. Entonces esa es la posición y la parte del movimiento, principalmente por la parte de ¿qué? De la propiocepción. Este núcleo dorsal también se llama columna de Clers, y él es el que me va a aportar la propiocepción para mantener la posición y el movimiento. Todo esto a nivel del cuerno posterior. Profe, columna de qué? De Clerc, C-L-A-R-K-E. Esa caída constante recta, el trauma constante no representará un daño a largo plazo de las Sí. articulaciones del hueso. Sí, casi siempre a nivel de rodilla, porque el impacto es, ¿cómo te digo? O sea, le está cayendo todo el peso directamente en ambos impactos y no se está amortiguando. Sí, claro. Y por último, los núcleos aferentes viscerales, que estos núcleos aferentes viscerales, ¿qué me recibirían? Información. Sí, me van a recibir información porque son aferentes. Buen punto. Pero, ¿ah? No. ¿Qué información me dan las vísceras? Fibras. No, pues fibras, no, me dan fibras. No, las vísceras. No. Son como llamas ¿Ah? internas. O sea, como del mismo cuerpo. No sé. Me van a recibir información de qué tipo. Muscular. Autónomo, y el autónomo también va a estar relacionado con una parte sensitiva. Estos núcleos aferentes viscerales van a estar principalmente desde T1 hasta L2, o sea, todos los T, el L1 y el L2, y me van a recibir información de cuáles vísceras, si están en el torácico y el lumbar, de abdomen y de tórax. Entonces, vísceras intratorácicas y intraabdominales. ¿Listo? Y ya por último, entonces los cuernos laterales. Estos cuernos laterales no están en todos los segmentos, solamente están en los segmentos de T1 a L3, que me va a llevar una información de qué tipo. Simpática. Simpática, y también va a haber una parte parasimpática que va a ser de S2, de S3 y de S4. Recuerden de que estas fibras preganglionares me harían el plexo sacro, y estas acá se me integran ¿con quién? Con la información del vago para poder hacer la respuesta autónoma. Entonces, esto me da simpático y el vago me da parasimpático. ¿Listo? ¿Alguna pregunta a esta sustancia blanca, a la sustancia gris? Profe, sí puede volver a repetir lo último que dijo. Profe, ¿ese ¿Esto? profe- ¿Acá? Sí, pero o sea, eso del... No, sí, eso. Entonces, de los cuernos laterales tenemos una fibra simpática desde el primer segmento torácico, desde el primer nervio torácico hasta L2, L3. Ella me va a dar la información simpática y se va a integrar la información con la parte parasimpática que me da ¿quién? El vago.
Entonces, el vago que viene ¿desde dónde? Desde el tronco encefálico, el núcleo, entonces va a tener un núcleo parasimpático del vago. Y ese núcleo parasimpático del vago me va a dar la información parasimpática de órganos intratorácicos y órganos intraabdominales. Pero la parte simpática me la van a dar las fibras que están a nivel del cuerno lateral desde T1 hasta L3. Entonces ahí están las dos informaciones, la información simpática y la información parasimpática. A diferencia de la parte parasimpática, que la parte parasimpática sí necesita unos trayectos a nivel de S2 y S4, que esto me va a formar el plexo sacro. Un plexo sacro parasimpático que me lleva la información hacia los órganos pélvicos. ¿Listo? Y estos órganos pélvicos van a recibir una parte simpática desde unos plexos que están también a nivel pélvico. Eso lo vamos a ver cuando veamos autónomo. Pero entonces, esta parte parasimpática, órganos pélvicos. Parasimpático de estas estructuras, vago. ¿Listo? Y el simpático si viene de la parte de los cuernos laterales. Entonces, así como vimos las estructuras que me formaban la sustancia gris, también vamos a ver las estructuras que me forman la sustancia blanca. Si ustedes pueden ver, son los mismos tipos de los mismos tipos de estructuras. Entonces, vasos sanguíneos que me dan como tal nutrientes, neuroglias que me absorben los nutrientes de los vasos sanguíneos, neuroglias que me entregan la información. ¿A quiénes? Neuronas. A las neuronas. ¿Cuál sí puede ser la diferencia entre las neuronas de la sustancia blanca y las neuronas de la sustancia gris? La mielina. Sí, puede ser la mielina, pero en la clasificación, ¿qué tipo de neuronas tendríamos acá y cuáles tendríamos acá? La Golgi tipo 1 estaría en dónde? La sustancia gris. No, tipo 1 en la sustancia blanca. Y la Golgi tipo 2 estaría en la sustancia gris. Entonces, ¿por qué la Golgi tipo 2 en la sustancia blanca? Porque recuerden que tienen que llevar a un trayecto mucho más largo la información. Porque esta información de la sustancia blanca va a ascender o va también a descender posteriormente. Entonces es lo que vamos a ver ahorita. En la parte de la médula tenemos de que se pueden formar tres tipos de tractos, unos tractos ascendentes, unos tractos descendentes y unos tractos intersegmentarios. Los tractos ascendentes van a llevar información desde la médula hacia ¿dónde? Hacia la corteza cerebral. La gran mayoría hacia la corteza cerebral, pero también podemos llevar por lo menos información hacia la corteza cerebelosa. Podemos llevar información hasta el nivel del puente, podemos llevar información hasta el bulbo raquídeo. Entonces ellos es como tal ascendente porque sale de la médula y se entra a la parte intracraneal. Posteriormente vamos a tener los tractos descendentes. Esos tractos descendentes me van a llevar información Miembros de inferiores. Desde la médula hasta la Miembros No, inferiores. desde la corteza a la médula. Entonces la información que estaba en la corteza se integra la información y se lleva ¿hacia dónde? Hacia la médula. ¿Listo? Esos son los tractos descendentes. Pero hay otros tractos que no necesitan salir información de la médula, sino que se quedan en la médula, a nivel de los diferentes segmentos de la médula. Ellos se llaman tractos intersegmentarios. ¿Listo? ¿Qué tiene de diferente el tracto intersegmentario? Que no se hace integración con el sistema nervioso a nivel encefálico, sino que aquí la integración de la información se hace entre dos segmentos de la médula o se hace entre un mismo segmento. Por lo menos se puede hacer un tracto intersegmentario entre L2 y L3. Un ejemplo, L2 me recibe, L3 me bota la respuesta. Entonces esto regula principalmente todo lo que son los reflejos osteotendinosos principalmente. ¿Listo? Ahora veamos los tractos ascendentes. En estos tractos ascendentes y descendentes siempre vamos a utilizar tres tipos de neuronas. Los tres tipos de neuronas se llaman neurona de primer orden, neurona de segundo orden y neurona de tercer orden. La neurona de primer orden, cuando estamos hablando de trato ascendente, va a salir ¿de dónde? ¿De dónde? No. De un accidente de la médula. Parte lateral. No, médula acá. ¿Acá qué sería? La protuberancia. ¿Ah? La protuberancia. ¿Esto qué sería? Acá. ¿Esta terminación sensitiva dónde estaría?
¿Un nervio? En una extremidad, pero en esa extremidad exactamente en qué parte. En la piel, esa es una, ¿dónde más? En un músculo y en un tendón. ¿Listo? Entonces, esas serían las terminaciones sensitivas que me van a recibir la información para que la información empiece ¿qué? A ascender. Entonces, primero tenemos de la terminación sensitiva hasta la parte de la médula, me va a llevar la información una neurona de primer orden. Esa neurona de primer orden me entra la información ¿por dónde? ¿Por el asta qué? Posterior. Por el asta posterior, y me entrega la información a una neurona de segundo orden. Que esa neurona de segundo orden me hace la característica de ¿qué? ¿Qué hacen sus fibras? Aquí. ¿Cómo se llamaría esto? Decusación. Hacen la decusación de sus fibras y pasan al lado contralateral de la médula, y de la parte de la médula va ascendiendo la información, todo lo que es tronco encefálico, pasa por todo lo que es la parte del mesencéfalo, por toda la parte del puente, y después pasa por el mesencéfalo y va buscando a una estructura que se llama ¿cómo? No, el tálamo, aquí, el tálamo. El tálamo es el principal integrador de la información, y ese tálamo va a entregar la información a una tercera neurona, que es la neurona de tercer orden. Y esta neurona de tercer orden me lleva la información desde el tálamo ¿hasta dónde? Hasta la corteza cerebral. Cuando la información llegue a la corteza, va a llegar principalmente a todo lo que es la parte somestésica, que esas áreas somestésicas son las que me integran la información. ¿Y para qué me integran la información? ¿Para qué creen ustedes que me integran la información? Para generar después una respuesta. Entonces, acá me está recibiendo la información las áreas somestésicas, y posteriormente me la manda a las áreas ¿de qué tipo? A las áreas motoras, que sería la área motora secundaria y la área motora primaria, y esas áreas motoras secundarias y primarias me van a mandar ¿qué? Un estímulo ¿hacia dónde? Así en este mismo trayecto hacia donde estaría otra vez la información que me mandan la corteza cerebral. ¿A dónde? Sí, al mismo punto, pero antes de pasar por el mismo punto, hasta donde tiene que haber llegado la información. No, ahí no pasa por tálamo. A médula. ¿Listo? Entonces, médula me está recibiendo la información, ¿verdad? Y médula me va a entregar la información. Entonces, por medio de la médula se me está ascendiendo la información por los tractos ascendentes. Esto acá, en este ejemplo, está llegando a tálamo, y el tálamo está llegando a corteza. Corteza me integra la información, y en la parte de la corteza motora, las áreas de Brodmann 4 y 6, me va a integrar la información y me va a empezar a descender la información, y me va a buscar ¿a quién? A médula. Y esa médula después me va a entregar la información ¿a quién? A un músculo, a un tendón, a la misma piel, pero la gran mayoría a músculos y a tendones. Entonces, un ejemplo de esto: si ustedes se pullan con cualquier tipo de objeto, la información asciende en esta forma. ¿Y qué tiene que pasar después? ¿Qué hace normalmente el cuerpo? Retira la extremidad. Entonces, esa fue la respuesta motora que descendió después de que se integró la información. Me está doliendo, retiro. Eso es un reflejo que ustedes hacen de forma normal. ¿Listo? Entonces, para ascender la información utilizamos los tractos ascendentes, y para descenderla utilizamos los tractos descendentes. Ya vimos que las dos informaciones de que reciben información van a ser estereoceptivas y propioceptivas. ¿A nivel de dónde? Desde la médula. No, ¿aquí qué sería? ¿El cuerno qué? El cuerno posterior de la médula, espina. ¿Listo? Algunos ejemplos de vías ascendentes los puedes revisar en el libro, que hay varios ejemplos. Entonces, dependiendo de la sensación, se van a activar unas vías específicas. Entonces, por lo menos estas sensaciones que son estereoceptivas, tanto la temperatura, el dolor, tanto ligero y la presión, se van a llevar por las vías espinotalámicas. Es decir, que están buscando de dónde hacia dónde la información. No,
Desde la médula espinal, ¿hasta dónde? Hasta el tálamo. Tálamo hace integración de información y la manda de tálamo ¿a dónde? A corteza cerebral. Exacto. Igualmente vamos a tener unas vías sensitivas con una parte de los lenicos, tanto de los lenicos espinales, que estos lenicos espinales van a ser la principal vía sensitiva, porque la principal vía motora va a ser la aspirante. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta información que me están llevando todas estas vías, ¿de qué tipo serían? ¿Sensitivas o motoras? Sensitivas. Serían sensitivas, y la gran mayoría, todas estas son ¿qué? No. Simpáticas. Estereoceptivas. ¿Listo? A excepción, por lo menos, de esta parte de la sensibilidad muscular y de la parte de la articulación consciente, que esto sería ¿qué? Propioceptivas. Estas serían propioceptivas. ¿Listo? Entonces, esta información me va a llevar principalmente a que se me integre la información para mantener la posición. Entonces, aquí igualmente, por lo menos, aquí vemos esta vía espinotalámica anterior, que también va de médula, ¿hacia dónde? Hacia tálamo. Pero aquí, por lo menos, sí no tenemos el mismo nombre, sino que tenemos es el nombre del núcleo. Entonces, este fascículo gracil va a tener principalmente, va a recibir principalmente la información de la médula y me va a buscar unos núcleos específicos, que van a ser ¿cuáles núcleos? Gracil y cuneiforme. Entonces ellos me van a llevar información de qué tipo, tacto discriminatorio, vibración y alguna parte de propiocepción. Entonces acá no tienen el nombre de las dos estructuras que están comprendiendo la vía, pero sí tienen el nombre del núcleo que ellos están buscando. Aquí lo ven en este ejemplo. Entonces, no toda la información que asciende, no toda llega como tal a la corteza ¿qué? Cerebral. Sino que hay alguna información que puede llegar, por lo menos, esta sería la corteza ¿qué? Cerebelosa, exacto. Entonces, por lo menos, acá tenemos esta información que asciende y al ascender hacia los núcleos olivares, después de que asciende hacia los núcleos olivares, va a buscar ¿a quién? A la corteza cerebelosa. Y la que hace la integración de la información en este momento es la corteza cerebelosa. Entonces lo vemos cuando vemos cerebelo. Entonces, pero tienen que tener presente de que no todo asciende hasta la corteza ¿qué? Cerebral. Igual acá en este ejemplo, por lo menos aquí busca el colículo superior que queda a nivel de ¿qué? Del mesencéfalo. Y la información queda ahí en ese colículo superior. Entonces no asciende hacia dónde, no asciende hacia la corteza cerebelosa. ¿En qué casos no asciende a la corteza? Cuando la estructura tiene la capacidad de recibir información de la corteza. ¿Cómo es? Eso lo vamos a ver cuando veamos por lo menos cerebelo. El cerebelo va a tener unas vías que se van a unir entre el cerebelo y la corteza. Pero la información que yo estoy ascendiendo no me llega a la corteza, sino que el cerebelo tiene la capacidad de integrar lo que la corteza le envió y lo que la médula le envió. Él lo integra y lo coordina. Eso es la gran coordinación motora. Y por ejemplo, ¿qué cosas podrían hacer eso? Esto. Ok. Ahí tienes que hacer coordinación motora. La información de que yo mueva los miembros superiores la está llevando ¿a quién? La corteza. Pero la corteza cerebral se le está entregando ¿a quién? Al cerebelo. Y la información que está ascendiendo no está llegando a la corteza cerebral, sino que se está integrando a nivel de cerebelo. Igual pasa por lo menos con esta parte del colículo superior y estas vías que están a este nivel del colículo superior. Ellas me reciben una información de la visión. Y a nivel del colículo superior van a haber unos núcleos que me van a integrar la información, una información que viene ¿de dónde? De la corteza. Pero el estímulo que yo envío solamente llega ¿hasta dónde? Hasta el colículo superior. Y en el colículo superior se van a integrar la información entre lo que me mandó la corteza y lo que mandó la médula y hace la respuesta, por lo menos si yo te tiro el tercero. Eso lo van a regular a nivel del mesencéfalo, que es lo vamos a ver más adelante. Sería, en esos casos sería como en movimientos simples o cosas simples. Hace movimientos simples, pero en este caso, por lo menos de reflejos visuales, lo hace en este caso. Pero de movimientos complejos y coordinados lo hace la parte del cerebelo. ¿No me quiere decir que entre los movimientos rápidos lo hace el mesencéfalo, sí?
Digamos, la reacción, como se ve. La reacción rápida lo puede llegar a ser la parte de las vías tertoespinales, que ya ahorita las vamos a ver. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, así como teníamos una vía ascendente que me subía la información, vamos a tener unas vías descendentes que me van a bajar la información. Entonces, si tenemos de que la información está a nivel de la corteza, entonces la información tiene que bajar desde la corteza ¿hacia dónde? Hacia la médula. ¿Y de la médula pasa hacia dónde? Al músculo que vaya a hacer la información. Estas vías descendentes o estas neuronas que se utilizan en las vías descendentes también van a recibir el nombre de motoneuronas. Esas motoneuronas van a ser dos principales: una motoneurona superior y una motoneurona inferior, que es la neurona de primer orden y la neurona de tercer orden. La neurona de primer orden o motoneurona superior me lleva la información desde la corteza cerebral ¿hasta dónde? Hasta la médula espinal, haciendo una deposición de las fibras a nivel de la médula oblongada. Esta vía de los tractos descendentes que me lleva la información desde la corteza hasta la parte de la médula contralateral es lo que me va a regular de que si yo tengo una afectación a nivel de la corteza, por lo menos derecha, mi afectación motora va a ser izquierda. Cuando tenemos afectadas las motoneuronas superiores. Pero si debe tener afectadas las motoneuronas superiores, tenemos afectada la motoneurona inferior, que es esta que sale de la médula. ¿Cómo sería la afectación? ¿Contralateral o ipsilateral? Ipsilateral. ¿Por qué? Porque ella sale del lado de la médula hacia el mismo lado, bueno, hacia el lado ipsilateral de los músculos. Entonces, ahí dependiendo de la afectación que tenemos, vamos a tener como tal la afectación o contralateral o ipsilateral. Igualmente, si se me afecta la neurona de primer orden a nivel de la médula espinal, la afectación ¿cómo sería? ¿Contralateral o ipsilateral? Ipsilateral, porque la deposición de las fibras ya la había hecho a nivel de ¿qué? De la médula. Entonces, si yo tengo una afectación acá, la función motora afectada va a ser ipsilateral. Pero si yo tengo una afectación por lo menos acá en bulbo, entonces va a ser contralateral. Si lo tengo en corteza va a ser contralateral. Si lo tengo en diencéfalo va a ser contralateral. Si lo tengo en mesencéfalo va a ser contralateral. Si lo tengo en puente va a ser contralateral. ¿Listo? Es decir, todo lo que sea desde médula oblongada hacia arriba en una afectación motora superior va a ser contralateral. Y de bulbo raquídeo de médula oblongada hacia abajo va a ser ipsilateral. ¿Listo? Cuando ya esa información desciende hacia la médula, va a entrar principalmente ¿por qué asta? ¿O por qué cuerno? Por el ¿El posterior. cuerno es superior? Anterior. Posterior. No. Anterior. El grueso siempre es el anterior. Entonces va a entrar por el cuerno anterior y va a entregar los ramos a una neurona ¿de qué? De segundo orden. Esa neurona de segundo orden también se llama interneurona o neuronas internunciales. Esas neuronas de segundo orden tienen un trayecto muy corto, que es esto que vemos acá. Ese trayecto corto se da dentro de la médula y lo que hace es entregar la información de la motoneurona superior a la motoneurona inferior. Y la motoneurona inferior es la que me saca la información de la médula y me la lleva ¿a dónde? Al músculo. Entonces la motoneurona inferior va a ser lo mismo que la neurona de tercer orden. O sea que la de segundo orden siempre va a estar ubicada ahí. Ahí en la médula, sí. No va a cambiar el orden. Profe, ¿por qué es tan corta la segundo orden? Porque solamente necesita es entregar la información Como entre las dos motoneuronas. puentecito. ¿Ah? Como puentecito. Como un puentecito, exacto. Solamente me va a llevar la información entre la motoneurona superior y la motoneurona inferior. ¿Listo? Entonces, ahora veamos algunos ejemplos de las vías descendentes. Dentro de esos ejemplos de las vías descendentes, entonces tenemos por lo menos tractos corticoespinales. ¿Irían de dónde hacia dónde? Desde la corteza cerebral hasta dónde? Hasta médula espinal. Entonces, en estos me van a llevar una información principalmente motora. ¿Y a quiénes me están buscando acá? A las neuronas ¿qué?
internuciales o neuronas de segundo orden. Ah, Estas neuronas que se van a utilizar acá siempre van a ser neuronas de qué tipo? Hablando de las fibras. A, B, C. alfa. Alfa, casi siempre. Las más rápidas. Las más rápidas. ¿Por qué? Porque va a llevar información ¿qué? Motora. Entonces ellas me van a llevar la información, por lo menos estas fibras, me van a llevar la información desde la corteza hasta dónde, hasta la médula espinal. Entonces me está ¿qué? Descendiendo la información. Hay otras que me llevan la información, por lo menos como la reticuloespinal. Esta reticuloespinal viene saliendo ¿de dónde? De la formación reticular. Una formación reticular que no va a llevar la información desde la corteza, sino que esta formación reticular está a nivel del tronco encefálico. Y esta formación reticular me va a llevar la información ¿hasta dónde? Hasta la médula espinal. Ello me da todo lo que es la parte consciente y todo lo que es los movimientos voluntarios. Entonces, está descendiendo. ¿Por qué desciende la información? Porque está tronco encefálico buscándome a quién, a médula espinal. Entonces, la vía también es descendente. Otra de los ejemplos es el tracto tectoespinal. Este tectoespinal va a salir desde el colículo, lo que le hablamos con la compañera ahorita. Entonces, de esta tectoespinal me da más que todos los reflejos visuales. Entonces, si yo le tiro un objeto, el mover la cabeza lo hace el tracto tectoespinal. La información ascendió hacia el colículo superior y descendió por la tectoespinal, buscando la médula. ¿Hay qué músculos me va a buscar, por lo menos si yo le lanzo un objeto en la cara? ¿Quién me haría el movimiento? El cuello. Los del cuello, exactamente. Entonces él me integrará la información. Esta parte tectoespinal me integrará la información con qué grupo de la médula. Con el grupo medial, que es lo que hace movimiento del cuello, movimiento de ¿qué más? De la parte Pared torácica, exacto. Entonces eso lo hace la integración a nivel del colículo superior. Otros ejemplos, entonces por lo menos está el tracto rubroespinal, que me va a buscar el núcleo rojo que está a nivel del mesencéfalo, que también me hace integración motora. Ese núcleo rojo, cuando baja la información, me va a buscar ¿a quién? A la médula espinal igualmente. Otro tracto vestibuloespinal que va a salir la información de los núcleos vestibulares, que son ¿de qué par craneal? El vestíbulo coclear. Del octavo par craneal. Estas no se decusan y me llevan información ¿hacia dónde? Hacia la médula. Hacia la médula espinal. Otra de las vías, el tracto olivoespinal. En este tracto olivoespinal me lleva la información desde los núcleos olivales que están a nivel del puente, que hace coordinación motora principalmente, ¿hacia dónde? Igualmente hacia la médula. Y por último, las fibras descendentes autónomas. Estas fibras descendentes autónomas me harían el control ¿de qué? De simpático y parasimpático al momento que se active cada uno. Y ellos me van a recibir información de la corteza cerebral, del hipotálamo, del complejo amigdalino y la formación reticular, que eso vamos a ver mucho más adelante. Entonces, digamos, ahí en el tracto siempre va a haber las funciones motoras, ¿sí? En el tracto siempre va a haber las funciones motoras, sí, en esta sí, en las Y descendentes. entonces en las fibras solamente van a haber somáticas y parasimpáticas, ¿sí? En estas autónomas, Ajá. sí, solamente autónomas. Sí. ¿No eso tiene algo que ver con la neurobiofina? Lo de la simpática y parasimpática. Sí, sobre la activación, eso lo vamos a ver cuando veamos autónomos, sí, claro, ¿qué tiene que ver? Es neurotransmisor que se utiliza. Entonces, ese neurotransmisor me puede llevar a que se active o a que se inhiba dependiendo del estímulo que yo voy a tener. ¿Listo? Entonces, estas motoneuronas me dan una importancia clínica para revisar al paciente. ¿Por qué una importancia clínica? Porque dependiendo de los síntomas que el paciente tenga, que son estos o estos, vamos a pensar si la afectación es de una motoneurona superior o si la afectación es de una motoneurona inferior. Entonces, cuando la afectación es de una motoneurona superior, la funcionalidad del paciente está en rigidez o en espasticidad. ¿Por qué en rigidez o en espasticidad? Porque la motoneurona superior me va a recibir otros ramos de otras motoneuronas, haciendo que la función se mantenga, pero no se mantiene ¿qué? No se mantiene conservada, sino que se mantiene siempre activo en espástico.
Entonces, cuando hay una afectación de la motoneurona superior, vamos a tener una parálisis hepática, una hiperreflexia, un signo de Babinski positivo, que ya les digo que es, un incremento del tono muscular, y al final de todo esto, con el paso del tiempo, vamos a tener una atrofia por desuso. Entonces, en el signo de Babinski, cuando ustedes cogen la planta del pie, cuando lleguen a la casa se lo hacen, lo normal es que cuando yo le estimulo la parte de la planta del pie, ¿qué tiene que hacer el paciente? Si es un adulto. ¿Cómo? Reaccionar. ¿Cómo se llama cerrar los dedos? O sea, Flexionar los dedos. En un signo de Babinski, lo que hace es hiperextender los dedos, el cual termina siendo patológico en todos nosotros. Y ahí podemos tener una afectación de la motoneurona ¿qué? Superior. ¿Cuál es fisiológico este signo de Babinski? Solamente en los recién nacidos. ¿Listo? A diferencia de la motoneurona inferior, que la afectación es solamente de lo que sale de la médula, ¿hacia dónde? Hacia el músculo. Aquí el músculo va a entrar en un estado de ¿qué? Si acá estaba contraído, aquí ¿cómo estaba? relajado. Relajado, totalmente relajado. Entonces ahí entra en un estado ¿qué? Flácido, y hace una parálisis flácida. También puede ser la reflexia, que es que no responde como tal a estímulos principalmente estereoceptivos. Puede hacer fasciculaciones, puede disminuir el tono, y al igual que el anterior va a terminar ¿en qué? En atrofia. Pero todos los signos de motoneurona inferior van a ser principalmente ¿de qué? De flacidez. Y todos los motoneurona superior van a ser principalmente de espasticidad. Pero ambos terminan ¿en qué? En atrofia. Uno porque está muy rígido y otro porque está muy flácido. ¿Listo? De que, digamos, eso es cuando los ortopedistas agarran como un martillito y hacen como esa... Los reflejos. Los reflejos. Sí. Por Pero lo menos eso acá está estarían abolidos, en esta parte del motoneurona inferior están abolidos. Y en el miembro superior, en la motoneurona superior están aumentados. O sea, ya el reflejo no es a los mismos estímulos que se hace, sino que hace un reflejo exagerado en la motoneurona superior. Y en la inferior está abolido. No se mueve, exacto. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo de vía descendente, por lo menos en esta vía tectoespinal hace una integración con el ojo y me lleva la información ¿hacia dónde? Hacia la médula, para que la médula me haga la respuesta motora principalmente. Otras vías descendentes, en estas vías descendentes por lo menos la rubroespinal, que iba desde dónde, desde el núcleo rojo del mesencéfalo hasta dónde, hasta la médula espinal. Otras de los núcleos olivares hasta la médula espinal, otras de los núcleos vestibulares hasta la médula espinal, otras del techo, ¿de dónde? Del mesencéfalo hacia la médula, otra desde la corteza hacia dónde? Hacia la médula. Entonces todas estas van a ser vías descendentes. Y ya por último los tratos intersegmentarios. Entonces en los tratos intersegmentarios no se tiene una información integrada a nivel de la corteza, sino que la información puede estar entre dos segmentos de la médula o entre un mismo segmento pero a diferente nivel. Por lo menos yo puedo hacer un trato intersegmentario entre L3 y L1. Entonces eso me lleva a que se den los reflejos principalmente. Entonces es este ejemplo que tenemos acá, que es el reflejo patelar. En este reflejo patelar, entonces se recibe un estímulo, ese estímulo va a ir como tal a la médula, y después de la médula me va a mandar ¿qué? Una respuesta. Entonces para poder hacer estos tratos intersegmentarios voy a tener 4 estructuras necesarias siempre. Dentro de esas 4 estructuras voy a necesitar un órgano receptor, un órgano aferente, una neurona efectora y un órgano efector. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, ¿cuál es el órgano receptor? ¿Cuál parte del órgano es de todo esto? El músculo. Pero, ¿en qué parte del músculo? Ahora está recibiendo en el tendón. En el tendón está recibiendo ¿el qué? El estímulo. Entonces, en el tendón me va a hacer la función de órgano receptor. Esa información va a ir a nivel de la ¿qué? De la médula por medio de un órgano aferente. Es decir, este órgano me está llevando la información ¿hacia dónde?
hacia la médula, y ahí entraría por el asta posterior o por el asta anterior. Por el asta posterior, que es lo que me está recibiendo lo estereoceptivo, y después de que ese estereoceptivo me lleva la información hasta la médula, me va a salir por una neurona efectora, buscando ¿a quién? A un órgano efector, que ahí sería el ¿qué? El músculo específico. Y ese músculo, por lo menos en el reflejo patelar, ¿qué me haría normalmente el músculo? ¿Qué función me haría? Extender la pierna. ¿Verdad? Extender la pierna. Extender el miembro inferior. Entonces, este músculo me va a extender completamente la extremidad por el reflejo que se tuvo del estímulo al momento de hacer el reflejo osteotendinoso. ¿Listo? Claro, primero se recibe sensitivo y se recibe sensitivo estereoceptivo porque es un estímulo externo. Y después sale motor para que haga el efecto motor, que el efecto motor va a ser ¿cuál? Extender. ¿Listo? Esos datos intersegmentarios, para poder hacer todas esas funciones, se necesita que se conserven 3 leyes principales. Esas leyes principales me van a garantizar de que los datos intersegmentarios hagan la función específica. ¿Se puede volver un momentico, por favor? En la imagen, el órgano aferente sería lo que está en amarillo. El órgano aferente no es el músculo. Okay. O sea, acá este es el órgano receptor, aquí. Y el órgano aferente es el que me va a mandar la información ¿hacia dónde? Hacia la médula. Hacia la médula. Y después va a ser la neurona efectora que me va a llevar la información ¿hacia dónde de nuevo? Hacia el músculo. Ok. Profe, eso también se puede como identificar esos obstáculos cuando uno le dice al paciente como que levante la pierna cuando le damos un toco y le damos palpo y él tiene que levantar la pierna. ¿No es lo mismo o es diferente? ¿O no me entendí? No te entendí. Es que a veces uno está como en el consultorio, entonces el doctor le dice a uno levante la pierna con la cual yo toco, o la extremidad que yo toco. Entonces, si me toca el brazo izquierdo, yo tengo que levantar el brazo izquierdo, ¿no es lo mismo? Ah, sí, es lo mismo. Okay. Sí, sí. Entonces, estos dos instrumentarios, para poder mantener la función, vamos a tener 3 leyes que los van a conservar, que dentro de esto va a tener entonces la ley de renovación recíproca. ¿Qué creen ustedes que hace la ley de renovación recíproca? ¿O en qué consiste? Que no se puede flexionar y extender al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo un miembro superior por lo menos flexionado, ¿qué debe estar inhibido? No, se trata acá el miembro superior. Lo tengo flexionado el miembro superior. ¿Qué debe estar inhibido? Los extensores. Entonces, esta ley de regulación recíproca no me permite de que si yo flexiono, no puedo extender. Entonces, profe, pero yo hago el movimiento rápido. Sí, lo hace rápido, pero en algún momento del movimiento estás o flexionado o extendido. Flexionado o extendido. Sin que nosotros hagamos ningún tipo de respuesta, el mismo cuerpo, si está en flexión, ¿va a inhibir lo qué? No, si está en extensión. Los flexores se van a inhibir. Entonces, eso lo hacen por medio de una inhibición de la motoneurona inferior. Que esa inhibición de la motoneurona inferior van a haber unas motoneuronas que van a dar unos ramos comunicantes, que esos ramos comunicantes me dan una retroalimentación. ¿Qué significa eso? Yo le digo a todos los músculos estoy ¿qué? Extendiendo. Entonces, ustedes inhíbanse los cuales los flexores. Entonces, esta inhibición de la motoneurona inferior me va a ayudar a que la ley de regulación recíproca se pueda cumplir. Y otra de las leyes es el reflejo extensor cruzado. Este reflejo extensor cruzado, ¿en qué consiste? En el que cuando nosotros flexionamos como cuando un bebé... Cuando uno flexiona una de las extremidades, la extremidad contralateral se extiende. Entonces les paso un ejemplo si ustedes hacen flexiones de pecho. En las flexiones de pecho, si usted retira una de las manos, ¿qué hace la otra mano? ¿Qué hace el otro miembro superior? Se extiende. Ya, si usted tiene la coordinación suficiente, puede hacer flexiones con una mano. Pero al momento de que yo retiro la mano, se extiende. De forma de que yo pueda mantener la ¿qué? Estabilidad. La posición, exactamente. Y la estabilidad del cuerpo. Entonces, eso lo hace el reflejo extensor cruzado. Una función que todos los días hacemos, en la cual se cumplen estas tres leyes o estas 3 funciones, va a ser en la marcha. Aunque ustedes no vean la coordinación de la marcha, pero la coordinación de la marcha siempre flexionamos y extendemos. O sea, nunca vamos así.
A menos que uno se haya cogido, eso sí otra cosa. Pero de lo contrario, siempre se flexiona y se extiende. Vuelvo, extiendo, flexiono. Extiendo, flexiono. Eso lo tengo que hacer para poder mantener una marcha adecuada. Entonces ahí funcionan todos estos cálculos elementarios, por lo menos a nivel de la marcha. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿No? Ahí no. Digamos, cuando se mencionan esos tres es donde hay una atrofia, dolor muscular. Exacto. Si se viera afectado por lo que llamamos motoneuronas inferiores, en esas motoneuronas inferiores que se vieran afectados, ya estos tres no se van a hacer. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una parálisis flácida de este miembro superior y yo voy a flexionar pues me voy a caer. O sea, si yo estoy haciendo flexiones, pongamos un ejemplo, y este brazo tiene una parálisis flácida, es decir, no tengo la fuerza en este brazo, y yo le doy la orden a la corteza, flexióname, bueno, ¿qué va a pasar? Te vas a caer. ¿Por qué? Porque este no va a responder, porque este no tiene las motoneuronas inferiores funcionales. Entonces, ¿qué hace? Este es el flácido, yo le digo recógelo, yo lo recojo, pero de que se cae de cara, se cae de cara. Entonces, el cuerpo lo va a recoger, pero si tú vas a